Buenas. Eh, Os grabo este vídeo que no entra para examen ni es obligatorio tampoco que lo veáis, pero para que veáis cómo funciona la fitoterapia y la diferencia entre tomar un producto natural, una planta sola, o una fórmula de fitoterapia, o la diferencia entre tomar, por ejemplo, magnesio, que es muy bueno y tiene sus cualidades, o tomar una fórmula de fitoterapia. Vamos para allá. Las plantas medicinales y su función biológica. Las plantas medicinales han sido estudiadas en Occidente dentro del ámbito de la farmacognosia y definidas, por tanto, con el nombre común, el nombre en latín, la descripción morfológica de sus hojas, tallos, frutos y raíces. Se las ha descrito también por su parte utilizada, su fecha de floración y hábitat, por sus principios activos conocidos. Importante, luego veréis por qué, que son una mínima parte de la real, y por su empleo. Se trata obviamente de un conocimiento plausible, de gran mérito, sin duda, pero nada clínico. Un ejemplo. El fresno. Floración en primavera, parte utilizada las hojas, principios activos conocidos, tanino, flavonoides, trazas de cumarina. Principios activos desconocidos, muchos, seguramente la mayor parte. Empleo en retención urinaria, reumatismo y crisis de gota, astringente y vulnerario. Bien. La mentalidad occidental es esta. Cogen una planta o una fórmula de medicina china, la analizan en el laboratorio, sintetizan algunos principios activos o ven algunos principios activos y dicen, claro, esto funciona o esto ayuda para el hígado por estos principios activos. Y no es por eso. Esos principios activos tienen un tropismo al hígado y funcionan para el hígado, pero no es por los principios activos solamente, porque principios activos hay, o no es por los principios activos conocidos solamente. Desconocidos hay más que conocidos. Dicen que para, por ejemplo, saber los principios activos que tiene cualquier planta, se necesitarían 100 años de investigación, o sea, 100 personas durante 100 años, para ver qué tiene una planta realmente, solo una. Imaginaros todas las plantas que hay o las plantas que tiene una fórmula de medicina china. Entonces, las fórmulas y la fitoterapia no funciona por los principios activos. La mentalidad de Occidente es esa. Claro, como tiene, yo qué sé, los ginsenoidos, por eso funciona el ginseng. Pues no, no funciona por eso, porque el ginsenoido lo tiene, pero luego depende de con qué lo mezcles o cómo te lo tomes y tal. Entonces, no es por eso. Eso es una mínima parte, que es la mentalidad occidental, y por eso aquí pues el conocimiento en fitoterapia o las curaciones que se hacen con la fitoterapia no son igual de buenas ni de potentes. Vale. Así, con el conocimiento que te da la farmacognosia occidental, ¿qué hacemos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué utilizarías el fresno? ¿Para tratar una nefrosis? ¿Qué valor clínico tiene esto? ¿En qué enfermos hay que usarla? ¿En todos que tocan nefrosis? ¿En solo algunos? ¿En cuáles? ¿Preventivo? ¿Sola? ¿Con otros principios? Puesto que este modo de entender la fitoterapia conduce a esa acción médica a la inanidad, y puesto que es obvio que una planta medicinal adecuadamente prescrita, no para una enfermedad, sino para un enfermo específico, si además está bien sinergizada con su específico grupo de plantas, termina por ser la corrección curativa esencial, es decir, la medicina biológica por autonomasia. Cabe preguntarse dónde está el fallo en el que la fitoterapia farmacognósica se expresa. Bien, estos apuntes no los he hecho yo. Es más, no me acuerdo ya ni la próxima diapositiva que va a salir. Yo sabía que los tenía, los he abierto, he visto que había varias diapositivas, y digo, voy a grabarles el vídeo porque yo quiero que lo tengáis, pero no sé ni lo que hay. Esto lo ha escrito
Félix Irigoyen, ¿vale? Y yo sí que lo he estudiado en su día hace 10 años, pero realmente no me acuerdo ni lo que hay. Pero para que lo sepáis, que esto lo escribió Félix Irigoyen y yo os lo leo y os explico y os doy un poco más información para que sepáis cómo funcionan las fórmulas de fitoterapia. Para la medicina biológica, tal y como se practica en China, Corea, Japón y en la medicina hospitalaria hoy en Oriente, lo que debemos esperar de las plantas medicinales es una corrección biológica natural en el sentido de la cura y el equilibrio. No debemos desear una acción farmacológica por uno u otro tanino, por una u otra rutina o cumarina, sino por una acción universal de los cientos de principios que una hoja de fresno contiene, y que, integrados en un metabolismo humano, se adaptan a él, lo corrigen, lo equilibran, lo sanan. Exacto. La fitoterapia, las plantas, son seres vivos. Entonces, es lo que ahí pone. Se integra, al ser un ser vivo con una vibración, se integra en el metabolismo del ser humano, se adapta, lo corrige y lo equilibra. El medicamento químico, al no ser una cosa viva, no se adapta a la biología humana, no lo corrige y no lo equilibra, ni lo sana. Lo que hace es cambiar esa expresión química que tiene el cuerpo. Y como ya sabéis, eso solamente es el final de todo el mondongo que hay detrás. El final es esa expresión física y química que hay. Pues ahí el medicamento químico sí que puede cambiar esa expresión, pero todo lo de detrás no. Y esto es lo que vamos a ver en la clase del viernes. Vamos a ver las causas de la enfermedad, los subconscientes, etc. Así pues, el estudio de la fitoterapia impone el estudio de la biología de sistemas y de órganos y de su relación entre ellos. Son las desarmonías entre órganos las causas exactas de cada patología y el objetivo mismo de la fitoterapia. Ninguna planta cura jamás una enfermedad. Las plantas medicinales curan las causas, la etiología metabólica que induce la enfermedad, y eso ya lo hemos hablado. Primero hay que detectar o diagnosticar el desequilibrio biológico de algún órgano o de varios órganos y la relación que hay entre ellos, y luego tratar ese equilibrio, o sea, tratar ese desequilibrio para volver a equilibrarlo. ¿Cómo lo llama Félix? El eje metabólico alterado. Es que Félix para hablar tiene mucha clase. Hay que tratar ese eje metabólico alterado. Y es verdad. Por consiguiente, no puede estudiarse la fitoterapia sino como el arte de corregir las disfunciones biológicas. Si el hígado en plenitud metabólica agobia el ojo y produce glaucoma, el enfoque fitoterápico no es cura el glaucoma. Eso es una idiotez. Sino inhibir el exceso hepático para que inmediatamente se corrija el glaucoma. Yo creo que de glaucoma ya hemos hablado, pero en la medicina occidental no hay tratamiento para el glaucoma. Supongo que te pinchan cosas y te hacen toda esa magia que te hacen, pero es una cosa del hígado. Entonces, cuando te empiezan a tratar el glaucoma, puede que empieces a mejorar o que no. Pero como todo lo de detrás sigue estando, en este caso el hígado, muy fuerte, agobiando al ojo, como eso sigue estando ahí, aunque te quiten la inflamación del ojo, la presión del ojo con algún medicamento, algún veneno, al final el efecto rebote es peor y la gente con glaucoma a veces se queda ciega. En Estados Unidos, a la gente con glaucoma le recetan marihuana medicinal. Porque... pues eso, porque relaja. Ya está. Entonces, para que sepáis, aún así luego... siempre hay gente que lo pregunta. Para el glaucoma, entonces, ¿qué fitoterapia?
Para el bruxismo, ¿qué fitoterapia? Para los sofocos, ¿qué fitoterapia? O sea, no hay fitoterapia para el glaucoma. Aunque también hay fitoterapia que tiene un tropismo que va más hacia el ojo, etcétera, o puntos de acupuntura que van al ojo. Pero el objetivo es tratar ese eje metabólico, esa causa biológica que te está agobiando al ojo. Y muchas veces habrá que tratar las emociones también, que hablaremos un poquito de cómo vamos a tratar, pero en este curso no da tiempo a ver cómo se hace una sesión de emociones con acupuntura y tal. Es bastante fácil y sencillo, pero hay que seguir unas pautas. En el curso grande de medicina china, para el que lo vaya a hacer, en ese sí que vamos a ver cómo hacer una desprogramación, una descodificación hablando y con las agujitas. Bien. Las plantas medicinales, puesto que son vegetales para ingerir, son un alimento más y como todo alimento son energía, principios nutricios y componente plástico. Al igual que cualquier otro alimento, además, pero de modo específico, tienen la capacidad de corregir ejes metabólicos alterados y la tienen por su integración en la biología general del ser humano, más o menos lo que hemos dicho antes. Una planta medicinal no es un extraño en la biología humana, sino que es parte de ella, algo que se adapta, estimula, desbloquea, frena, calienta o enfría, y finalmente corrige los errores metabólicos, pero no como un extraño sintético, o sea, como un fármaco, sino como algo propio, idéntico al afán biológico por autocurarse. Exacto. Mira, iba a decir lo que pone después. Se trata de una cura natural, no solo porque las sustancias fitoterápicas lo sean, sino porque actúan integrándose en las fuerzas curativas generales de la biología. Eso. Lo que hace la fitoterapia es fortalecer la autocuración. En el curso lo vamos a ver un poco más, pero esto es como un tren que tiene que llegar a su destino. Normalmente los trenes llegan, ¿no? Si tú lo dejas en paz al tren, llega. ¿Qué pasa? Que nosotros, como no lo dejamos en paz al cuerpo, pues al final no llega. Entonces lo que hay que hacer es volver a quitar toda la mierda que tiene el tren o en las vías, fortalecer el cuerpo, en este caso, la metáfora, el tren, darle energía al tren, y el tren al final llegará a donde tiene que llegar. Si no, si le vas poniendo muchos medicamentos, le vas suprimiendo síntomas, etcétera, es como ir cargando al tren, como ir poniendo obstáculos en la vía, como si fuera, como decía el Dr. Hammer, una cuesta arriba, ¿no? Pues, y entonces, a veces es tan cuesta arriba que no llegas. Y no solo no llega el tren, sino que encima se va para atrás y empiezas a empeorar, a empeorar, a empeorar. Eso es lo que tenemos que hacer. Fortalecer al cuerpo para la autocuración. Regular los órganos internos, que son los que tienen que curar al cuerpo. Obsérvese, naturaleza energética, obsérvese que este esquema de abordaje de las plantas precisa lo que la farmacognosia no aborda, puesto que al definir la naturaleza de su acción y el valor del sabor, señala planos clínicos de cada una de ellas que de otro modo no se conocerán. Todo esto es fruto de la pura observación clínica y nada del análisis de las pocas sustancias que de cada planta medicinal nos presenta la farmacognosia. Es decir, el valor clínico de la genciana no está en el porcentaje de gancriopicrina, que no sabía ni que eso era un principio activo de la genciana, o anarogenciana, claro, se lo ha puesto el ser humano. Como esto se llama genciana, pues esto le vamos a llamar gancriopicrina o anarogenciana, y ya está. Que contenga, sino en la armónica asociación de unas 600 sustancias reunidas por la naturaleza en una acción correctora común. He aquí la maravilla curativa de las plantas. Esto ya hemos visto al principio del curso,
ya vimos un poco lo de la naturaleza, de caliente, tibia, neutra, fresca y fría, con los alimentos, si no me equivoco. De todas maneras, vamos a ver ahora un poquito así por encima. Las plantas están clasificadas en... las plantas y los alimentos. Por naturaleza, por tropismo, etc. Entonces, puede ser caliente, puede ser tibia, puede ser neutra, puede ser fresca o puede ser fría. Si tú tienes, por ejemplo, yang del hígado, pues necesitarás cosas de naturaleza fresca que vayan al hígado para bajar el yang del hígado. Es lógico. Si tienes fuego o calor tóxico, ya no es fresca. La que necesitas es fría. Si quieres fortalecer el centro, necesitas una cosa neutra. Si tienes mucho frío, necesitarás una cosa caliente. Y eso no se puede ver con un microscopio, a ver si esto es más caliente, a ver si la naganotropina esa que han dicho es fría o es fresca o es neutra o qué es. Eso no se puede saber así. Eso se sabe con la observación clínica y con las canalizaciones que hacían pues los maestros, igual que lo hacían en Sudamérica con plantas y en todos los sitios, pues en China igual. Y lo clasificaron así. Otro aspecto de la naturaleza de cada planta es la capacidad de mover en una dirección determinada y dentro del organismo la energía metabólica general. Así pues, los remedios fitoterápicos ascendentes son expectorantes o vomificantes o estimuladores del chi. Los remedios de acción descendentes tratan la tos, los vómitos, las náuseas, los hipos y otras muchas señales y síntomas de diversas patologías. Otros remedios son emergentes de metabolismo, del interior a la periferia, lo que produce un efecto sudorífico y desbloqueante. Exacto. Hay plantas ascendentes, descendentes, desbloqueantes. Entonces, puede haber una de naturaleza fresca que sea descendente y desbloqueante, por ejemplo. Y todas las combinaciones. Por eso hay 12.000 plantas en la materia médica china. Plantas, minerales y animales. Lo que pasa es que aquí en Europa está prohibido los minerales y los animales. Los minerales antes no estaba prohibido y podías tomar oro, plata, cobre, cosas. Ahora está prohibido también. Y animales también prohibido. Así que nos quedan las plantitas. Por tanto, cada planta medicinal completa su carácter calentador o enfriador con un impulso de movimiento determinado dentro del organismo y común en todo ser humano. Este conocimiento excede clínicamente al que la farmacognosia nos oferta y transforma la fitoterapia en un arma directa y precisa de cura. Esto sí que lo vimos en los primeros cursos, lo vamos a ver así rapidito, pero esto sí que lo vimos. El ácido... el análisis del sabor o sabor de una planta medicinal es importante porque señala el carácter y la afinidad de cada sabor por cada órgano. ¿Os acordáis ya lo que hace el ácido, ¿no? De este modo diremos que el sabor ácido en cantidad moderada nutre el hígado, pero en exceso apaga el mismo hígado. Y se cronifica su ingesta en exceso, apaga el digestivo entero. ¿Por qué? Madera ataca la tierra. Además, en cantidad moderada, tonifica el pulmón, drena el hígado y armoniza el corazón. El ácido está contraindicado en problemas musculares y ligamentosos porque, como dice el Suwen, atropella la musculación. El otro día, en el grupo de WhatsApp, preguntó Gabriela qué se podía tomar para el pulmón, ¿no? Y dije que un poquito de jengibre. Pues para el hígado, por ejemplo, una gotita de limón. ¡Pam! Una gotita de limón en un poco de agua o debajo de la lengua y ya está. Y eso es la cantidad moderada para nutrir el hígado. La gotita de limón. Para el riñón es la sal. Es que no sé, como ya digo que no sé lo que hay después, porque no he mirado no he mirado las diapositivas que hay. No sé si después vendrán los otros sabores, pero a ver, sí que vienen. Entonces nada. Porque igual era solamente un ejemplo y no iba a decir los demás, si los iba a decir yo, pero si vas a ir aquí lo leemos y ya está.
Lo amargo es yin, la cantidad moderada, el sabor amargo tonifica el corazón. En exceso puntual, lo amargo apaga el corazón. En exceso crónico, apaga el pulmón. ¿Qué es el amargo? El café. El café es amargo. Lo que pasa que la gente le pone leche o azúcar, entonces ya no lo notas, pero el tropismo del café va hacia el corazón. Eso sí que os acordabais, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? También un poquitito de café, un poquitito debajo de la lengua. Ya está. Eso ya te tonifica el corazón. Si te tomas un café, si tú necesitas tomarte un café porque tienes el corazón débil, vale. Pero si te tomas un café, al final tiene efecto rebote, también deshidrata. Te tomas un café todos los días, al final te ataca los pulmones. O sea que, a no ser que tengas el pulmón muy, muy fuerte. Sobre el chi. El sabor amargo actúa tonificando suprarrenales, dispersando el chi de bazo y armonizando el chi de pulmón. Pero un poquito, un poquito. El Suguen certifica que lo amargo agobia los huesos, lo que le hace contraindicado para tratar cualquier patología ósea. Dulce. El dulce podéis poner un poquito de miel debajo de la lengua. Es un sabor yang. En cantidad moderada nutre el bazo, es decir, el digestivo. En exceso, un día, enmudece el bazo, el digestivo. En exceso crónico, enmudece riñones. O en fisiología, diríamos que ralentiza el metabolismo de las suprarrenales. Como decía el maestro Hailiang, lo que es bueno para el bazo es malo para el espinazo. O sea, en exceso crónico, que lo hace mucha gente, al final debilita los riñones. Cuando la gente va al dentista, que dicen, es que el dulce es malo para los dientes. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado alguna vez. El bazo es el dulce. Y el bazo, en la teoría de los 5 elementos, la tierra es la que controla el agua. Igual que un pantano. O la tierra que controla el agua a los ríos hasta que llegan a donde tienen que llegar. Mucho dulce, al final sobrecontrola al agua, debilita los riñones y los dientes es una expresión, es como una extensión de los huesos. Los dientes son riñón al final. Entonces, por eso. Que dices que ha salido... Le ha salido caries por tomar mucho dulce. Pues sí, puede ser. Las caries salen por el riñón débil y por fuego de estómago. El dulce tonifica el digestivo, dispersa el corazón, armoniza el hígado. El dulce suaviza y humidifica los tejidos. El dulce igualmente tonifica, restaura y relaja, pero sobre todo armoniza. Por eso se usan fórmulas fitoterápicas complejas que precisan una regularización de acciones diversas por plantas diversas. Vale, la regaliz, que es dulce, está en muchas plantas de medicina china porque es un regulador y un armonizador de todos las otras plantas, de todos los otros componentes. Entonces, como decía Hailiang, regaliz es lameculos, porque se lleva bien con todos, se lleva bien con todas, las relaja y las armoniza. El dulce, regaliz, todas llevan un poco. Gankao se llama en chino. El picante. Es un sabor yang, en cantidad moderada nutre el pulmón, en cantidad excesiva puntual apaga el pulmón, en cantidad excesiva enmudece el hígado, sobre el chi tonifica el pulmón, dispersa el pulmón. Bueno, esto lo leéis, que ya lo hemos visto, pero lo podéis leer ahora también aquí. Tonifica y dispersa, pero también debilita el chi cuando éste está sufriendo. Un poquitito de jengibre. Un poquito de jengibre, también debajo de la lengua, o alguna infusión de jengibre que pique un poquito, y ya está, eso es. A no ser que un día necesites mucho picante, por lo que sea, entonces sí. Pero si no, si es solamente para regular o para hacer esa tonificación, un poquito de jengibre. Lo salado. Lo salado es un sabor yin. Según su dosis, lo salado
En cantidad moderada nutre los riñones, en exceso puntual perjudica a los riñones, en exceso crónico daña al corazón. Ya he visto la teoría de los 5 elementos, que el agua es el que controla el fuego, que es el corazón. Tonifica el chi de corazón, dispersa el chi de los riñones, armoniza el chi de bazo. El salado humidifica, hace descender la energía, por lo que es laxante. Está contraindicado en vacío de sangre. Se puede tomar un poquitito de agua de mar. Un poquitito debajo de la lengua, pum, para tener la dosis de salado. Lo que se usa también, por eso dicen que es laxante, el agua de mar se puede tomar diluida en agua normal, dijéramos, y entonces no es laxante. O la gente que tiene problemas para ir al váter, por la mañana te tomas un chupito de agua de mar, ¡pup!, y es laxante. Y si no un chupito, pues un poquito más. Se acaba de morir hace 4 o 5 días Ángel Gracia, el doctor Ángel Gracia, con 90 años o 91, que es el que más dio a conocer los beneficios del agua de mar, de tomar agua de mar aquí en España. Ángel Gracia. Bueno, en España, en Sudamérica, ha vivido también en Sudamérica muchos años, aunque creo que es de Zaragoza, pero bueno, ha vivido por medio mundo. Si lo queréis mirar en internet, lo buscáis y ahí podéis ver cómo se toma el agua de mar, etcétera. Yo voy al mar y la cojo en el mar y listo. No hace falta ir a comprarla, que nosotros tenemos aquí playa. Conclusión. Las plantas medicinales, por tanto, ingresan en el metabolismo de modo tan natural como el aire, el agua o cualquiera de los alimentos que nos nutren. Al tratar de precisar su papel en las correcciones metabólicas que obviamente inducen, se les ha observado naturaleza y sabores diferentes que nos explican su acción. Puesto que cada planta medicinal contiene varios sabores y sutiles mezclas de acciones trópicas, estas precisiones pueden ser algo confusas y quedan como una lección básica imprescindible, pero de uso clínico diluido. Es más útil clasificar las plantas por su acción biológica y, por tanto, por su acción clínica, como a continuación presentamos. Plantas para eliminar el calor tóxico. Y están todas estas. Lo dejo para que lo miréis o le hagáis captura de pantalla o lo que sea. Pero en el libro también lo tenéis, ¿eh? Ah, no, si vosotros no tenéis el libro. Ah, es que en el curso de medicina biológica solamente sí que se da un libro. Bueno, pues lo tenéis ahora. Podéis hacer una captura. Aunque de todas maneras, cuando compréis la fórmula de fitoterapia china de calor tóxico, ya veréis que lleva unas cuantas de esas. Para el fuego y el viento del hígado, para el yang del hígado, vamos. Bueno, creo que sea también para el yang, claro. A ver. No, esto es para el fuego y para el viento del hígado, porque el uncario uncig, la uña de gato, el escorpio, la escolopendra, lumbricus, que todo eso, escorpio, escolopendra, lumbricus, eso ya es... Eso es... son bichos, vamos, son animales. Que se utilizan para quitar viento. Concha de ostra, que tampoco se puede utilizar en España, pero eso es calcárea carbónica en homeopatía, la concha de ostra. Para nutrir el corazón. Para tonificar el yang en general. Gecko. El gecko es también un animal, es el... como... los dragones estos, la lagartija no, el dragón, eso es el gecko. Cordyceps, que es un hongo. A ver... Placenta hominio, o sea, placenta humana. Para vigorizar el chi. Ginseng chino, El glicirrichae ese es regaliz. Cicipi jojoba, frutus cicipi jojoba. Semilla de azufaifa, es eso. Para la sangre, la regmania, la angelica sinensis, que ya vimos que era el ginseng de la mujer. Para el yin. Para drenar el chi estancado.
Para drenar humedad, la poria, que es la que estuvimos viendo el otro día, que hablamos un poco de la poria y os pasé... Hiciste la foto del libro de los apuntes de la poria. Para humedad, calor. Y estas sí que son para el exceso de yang, ya. Estas sí. Que esto sí que es las plantas que lleva la 801, la 2A, el Bupleurum. Estas sí que son para eliminar exceso de yang y de fuego. Para enfriar calores y excesos internos. Gypsum fibrosum también está prohibido en Europa, es yeso. Para el calor de la sangre. A ver. Para estimular el chi y el yang. Cortes, cinnamon, jengibre, aconitum. El aconitum también está prohibido aquí. Bueno, la mitad de las cosas están aquí prohibidas, pero la otra mitad no. Las digestivas. Para el estancamiento de sangre. Para mucosidades en calor. Para las mucosidades en frío. La herboristería clínica unicista aprovecha la acción de una planta sobre el metabolismo general y la biología humana. Así, Ramulus cinnamomicaceae, la canela, actúa calentando por eliminación de viento frío, calentando igualmente la microcirculación y activando, por tanto, la circulación de la sangre. Se trata, por tanto, de una acción clínica directa, simple y de eficacia comprobada. Ahora bien, el terapeuta va a enfrentarse no a enfermedades puras, etiquetadas y definidas, sino que la realidad viene expresada en cuadros clínicos complejos con alteraciones metabólicas múltiples ligadas al cuadro esencial. Exacto. Cuando vosotros tengáis pacientes y hagáis una ficha como Dios manda, veréis que la gente tiene muchos desequilibrios. Entonces, tratar todos esos desequilibrios con una planta es imposible. Tratar una cosa concreta sí, pero tratar todo el desequilibrio para que el tren llegue a su destino y para regular toda la biología con una planta solo no se puede hacer. Entonces, para eso están las fórmulas de fitoterapia. De este modo, un enfermo que se presenta a nuestra consulta con signos de friolerismo, deficiente microcirculación y éxtasis sanguíneo, si expresa también fatiga, cefalea y dolores generalizados, y por si fuera poco su friolerismo se acompaña de inapetencia o apetito pobre, está expresando una realidad clínica que reclama canela, sí, pero asociada a jengibre, a paeonía, a jojoba, a regaliz, es decir, a una formulación sinérgica que garantice la corrección del cuadro entero. El jengibre para el friolerismo también, la regaliz para el sistema digestivo, la jojoba para la inapetencia, etc. Es en este punto en que la fitoterapia oriental muestra su grandeza basada no en el conocimiento de ciertos principios, como hace la farmacognosia, sino la acción total del conjunto de plantas formuladas sobre la biología total del paciente. Que a mí no me gusta decir del enfermo, esto lo escribe Félix, y sí, está enfermo, pero a mí no me gusta decirlo. Ejemplo, estudio de base 1. Esto, como lo escribió Félix, igual tiene 20 años esto escrito, o 10 o 15, 10 no, porque yo hace 10 años ya lo leí. Esto igual tiene 20 años, entonces, hace 20 años, por supuesto que existía la fórmula, el definido 1A del calor tóxico, pero Erlingen, este laboratorio, no la tenía. Entonces daba la base 1, que era para el calor tóxico. Pero esto ya lo hemos hablado, cuando veáis base 1, base 2,
Hay que dar el definido 1A o el definido 2A porque son las chinas, que antes no estaban, pero ahora sí que están. Al intentar corregir la hipersensibilidad inmunitaria causante de múltiples patologías por exceso de respuesta, comprenderemos que la autoagresión que el calor tóxico supone no es igual en el espacio respiratorio que en el cardiológico y vascular, o que en el cardiológico y vascular, o que en dermatología. Se requiere una fórmula compleja, dotada de un núcleo básico que inhibe la reactividad inmunitaria respiratoria, pero con una selección adecuada que nos garantice la corrección en el resto de sistemas. Este preparado de sabores, es que me he quedado pensando en esa frase de antes porque os quiero explicar una cosa que aquí creo yo que no lo va a explicar. Este preparado de sabores diferentes tiene como objetivo equilibrar la respuesta inmunitaria exagerada y la hipersensibilidad a toxinas que se expresan en múltiples patologías. No pretende, por tanto, curar directamente nada, ni la lesión ni el síntoma, nada, sino actuar sobre el específico terreno del calor tóxico, en que ciertas lesiones y síntomas se constituyen. Es, hoy día, prescrito a millones de personas en hospitales de China y en el mundo entero. Vale. Lo que pone de preparado de sabores diferentes tiene como objetivo equilibrar... Bueno, no. Y no, eso... la que me he quedado pensando. Se requiere una fórmula compleja, dotada de un núcleo básico. Exacto. Las fórmulas de fitoterapia china están clasificadas por... las plantas, me refiero, la fórmula dentro. Si tienen, por ejemplo, 7-8 plantas, pues a lo mejor hay una o dos que es la planta emperador. Está la planta emperador, ministro, ayudante y mensajero. Las emperadores son las que más porcentaje tienen, porque si hay una fórmula que tiene 6 o 7 plantas, no están todas, por ejemplo, el 13% todas, y hace un total de 100%. No. A lo mejor hay una planta que la fórmula a lo mejor tiene 6 o 7 componentes y a lo mejor hay una planta que es el 50% de la fórmula. Esa es la planta emperador. Luego hay una más, también que no a lo mejor tiene el 20%. Y es la planta ministro. Luego igual hay 2 o 3 que son las ayudantes, que ayudan a la emperador y al ministro a hacer lo que tienen que hacer. Y luego hay una o dos que es el mensajero, que es la que hace que vaya a un cierto órgano y no a otro. Si tú tienes, por ejemplo, mucha debilidad del corazón y te tomas el ginseng chino solamente, te va a tonificar el corazón, sí, pero te va a tonificar el bazo, te va a tonificar los pulmones, te va a tonificar los riñones, te va a tonificar todo. Y está bien, pero es que tú tienes la debilidad en el corazón. Entonces lo que hay que hacer es dar ginseng más 3 o 4 plantas más que tonifiquen y 2 o 3 que lleven ese mensaje al corazón, que son las mensajeras. Y aquí es donde yo quería llegar, que por eso os he grabado el vídeo. Esa es la maravilla de la fitoterapia china, que no se puede hacer con otra cosa, o al menos no lo hacen de una manera consciente. Y si queréis que hablemos un poco más o que explique un poco más de las fórmulas en clase, me lo decís. Pero en este curso no da tiempo a explicar mucho más, ¿vale? Pero para que sepáis qué es eso. Que las fórmulas tienen como... que no encuentro la palabra. Como jerarquías, eso. Como jerarquías. No todas las plantas son igual de potentes, no todas las plantas tienen el mismo porcentaje dentro de una fórmula, etc. Emperador, ministro, súbdito, mensajero. Y como súbdito tampoco me gusta, llamo ayudante. Pero en los libros pone eso, súbdito. Y aquí tenéis, por ejemplo, para inhibir el calor tóxico, en el ámbito respiratorio hay unas, el ruibarbo, el pino blanco, resmania, cimicifuga, tal. Para el ámbito cardiológico y vascular hay otras. Para el hepático y digestivo, para el genitourinario, no son hay muchas que se repiten y otras que no se repiten. Entonces la fórmula tiene que asegurarse de que te va a corregir cualquier
patología, bueno, patología no, porque hemos dicho que no es para patologías, pero que te va a corregir el calor tóxico en el ámbito que sea. Si lo tienes en la piel, la fitoterapia tiene que llegar a la piel. Si lo tienes en el respiratorio o en el oftalmológico, tiene que llegar. En la sangre, lo mismo. De este primer estudio se deduce la similitud de principios en el control del calor tóxico en cualquier sistema orgánico y a la vez la diferencia que cada sistema requiere. Sin embargo, se impone una base común de seguración desensibilizante, antitóxica y enfriadora para todos. Eso. Para conseguir el producto ideal nos enfrentábamos a dos problemas. La seguridad en la sinergia de acción de todos los principios, la percentilización adecuada de cada uno de ellos en la fórmula final. Es lo que está hablando, que hay que saber el porcentaje exacto, más o menos. Si una enorme experiencia en fitoterapia fiscalizada por nuestros médicos chinos no hubiese sido posible otorgar la segura garantía que Base 1 ofrece para regulación inmunitaria o calor tóxico. Es lo que he dicho antes. Ahora ya no sé, la Base 1 la siguen vendiendo, ¿eh? Si la queréis comprar, la tienen. Pero ¿qué pasa? Como antes no se podía traer aquí la fitoterapia china, Félix, que eso sí que hay que agradecérselo mucho, se empeñó en hacer fórmulas que funcionaran. ¿Qué tenía que hacer? Pues ir a China a que el chino le dijera si sí o si no. Entonces él tenía unos maestros chinos que a veces quedaban en China, a veces quedaban en Andorra. Yo no sé qué tiene Andorra, que todo el mundo queda ahí. Bueno, sí que sé lo que tiene, sí. Pero Félix les presentaba lo que quería hacer con las plantas que él podía utilizar y los chinos le decían si sí o si no, le corregían lo que les tenía que corregir, le decía el porcentaje y tal. Entonces, por eso él dice que es una o sea, que está garantizado esa acción, porque no era la fórmula original china, aunque funcionaba bien porque la había hecho con los principios de la medicina china, sabiendo lo que hacía, etcétera. Entonces hizo él una fórmula. Bueno, hizo una, no, hizo muchas. Esta es una, que es el ejemplo, pero hizo una para cada cosa. Para el calor tóxico hizo una, para el yan del hígado, para el estancamiento de chi, para la insuficiencia de sangre. O sea, hizo un montón de fórmulas para eso que funcionaban súper bien y son una maravilla. Se le ocurrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aparte pudo conseguir la ayuda de los chinos estos para la formulación final. Como os he definido, cada planta medicinal constituye una corrección de un eje metabólico alterado. No realiza su función sobre la enfermedad, a la que ni cura ni debe curar, sino sobre las causas biológicas a las que, como digo, corrige. Tampoco es cierto que su acción se explique por 1 o por 5 principios conocidos incluidos en la planta, sino por los cientos de ellos asociados en cada vegetal, como las piezas de un reloj, para integrarse en el organismo humano como parte de él. Sí que está esto de las plantas emperador. Ahora bien, en cada pinguín hospitalario chino se recogen fórmulas que asocian desde 2 plantas a 60. La experiencia clínica china manifiesta su grandeza en esta lenta depuración de fórmulas planteadas hace quizás 500 años, 500 y 3000 también, y paulatinamente perfeccionadas hasta en percentiles centesimales, pero en las que siempre hay principios que actúan como protagonistas de la acción correctiva. Plantas emperador, ligados a principios de apoyo directo, plantas ministeriales, y finalmente rematados por principios con objetivo corrector de los excesos de algunas de las anteriores o simplemente de acción ensambladora. Bueno, no lo pone como yo lo he dicho, pero bien. Emperador, ministro, ayudante y mensajero. Se produce entonces la acción final curativa garantizada que da carácter a la fitoterapia biológica y a la diferencia totalmente de la farmacognosia, que es una definición, desde luego, pero muy pobre. Un ejemplo. La ciruela salvaje, que en fitoterapia biológica se explica así. Tiene un chi frío y por tanto sus acciones son enfriadoras del metabolismo. Tiene un sabor amargo picante y por tanto tiene una tendencia hepática. Tiene un tropismo hígado y vesícula biliar, es decir, centra su acción en el ámbito biliar.
Su acción es clarificar, drenar y descongestionar el hígado. Sus indicaciones son, por consiguiente, los ojos glaucos, los abscesos, la emoción colérica, la congestión y rojez de cara. Se entiende, ¿no? La ciruela salvaje es fría, por lo tanto se utilizará para los excesos. Es amargo y picante, por lo tanto va al hígado. Entonces, drena, descongestiona, baja el yang del hígado. Del estudio biológico de las plantas medicinales se deduce, por tanto, su acción clínica precisa, pero antes se señala el órgano y el sistema que la planta corrige. Deja de haber nada aleatorio, misterioso o azaroso. Cada planta medicinal y cada alimento están íntimamente asociados al metabolismo, pero no de un modo nutricio-plástico, sino de modo directo y activo sobre un órgano y de un modo determinado. O sea, no es claro, es que esto... A mí es que... cada uno que haga lo que le dé la gana. Y yo entiendo a los occidentales, pero es que hasta gente que estudia medicina china o ayurveda... Y luego, claro, es que los taninos que tiene este té, pero que no es el tanino. Hombre, no lo están explicando que no es el tanino. El hidrato de carbono, la proteína, que sí, que eso es un modo nutricional plástico que dice Félix, pero no es el por qué funciona. No es eso. Porque si no, te tomarías una pastilla de hidrato de carbono y ya está. No haría falta tomar el alimento, ¿no? Si es el hidrato de carbono. Ah, ya se ha acabado. Vale. A ver. Sí, 40 minutos o por ahí creo que llevamos de vídeo. Bueno. Exacto, esto lo he grabado para que lo tengáis porque si os vais a dedicar a recetar fitoterapia, por lo menos que sepáis qué hace y por qué. Y que es una cosa sagrada, es una medicina sagrada. ¿Qué quiere decir sagrado? Y a veces digo, la acupuntura es una medicina sagrada. La fitoterapia es una medicina sagrada. ¿Qué quiere decir sagrado? Sagrado es que no lo ha hecho el ser humano. Entonces, es mejor, lógicamente. O sea, el ser humano no puede nunca mejorar a la naturaleza. Siempre lo ha intentado. Y cuando lo ha intentado, ha fracasado y la naturaleza se la ha vuelto en contra. Pues con la salud es lo mismo. No puedes mejorar en el laboratorio algo para que se acople mejor que una fórmula biológica de plantas dentro del cuerpo y ayude a sanarte. Sí que puedes hacer que se vaya el dolor antes que con una fitoterapia. Claro, tú sintetizas una droga, pinchas, te la tomas y se te va el dolor automáticamente. Eso sí. Tú puedes hacer que si tienes 20 de tensión, 20-13 de tensión o 20-12 o lo que sea, automáticamente te tomes un diazepam y 2 pastillas para la tensión y te baje. Eso sí se puede hacer con la química. Pero, como he dicho antes, toda la base del iceberg, todo el mondongo que hay detrás, eso no se corrige. Y luego vienen los efectos rebote. Y ahí es donde viene el problema, en el efecto rebote. Así que de esto, si queréis que hablemos, podemos hablar por WhatsApp, sin problema. Durante toda la semana o cuando queráis podemos hablar de fitoterapia china y tal. Pero en clase vamos a ocupar el tiempo en los apuntes que vais a tener este viernes ya, que es para mí lo más importante de entender para practicar la medicina china. Así que nada. Nos vemos, gente. A ver.